Muy buenas noches, ¿qué tal están? Bueno, llega la siguiente charla mensual, la charla de septiembre, y este mes estamos hablando sobre la menopausia, la importancia que tiene el ejercicio y la nutrición en la menopausia. Y tengo una invitada muy especial que me hace muchísima ilusión presentarles. Y es Elsa Viñuela. Fue compañera mía durante unos meses, estuvimos trabajando juntas y ahora por fin tengo el placer de traerla a mi estudio virtual para que nos hable un poquito, porque ella es experta en nutrición, es dietista y experta en salud hormonal femenina. Así que bienvenidos, bienvenidas, espero que disfruten de la charla, que aprendan mucho, sobre todo para las mujeres. Va a ser una charla muy útil. Vamos a estar hablando, como les dije, sobre la menopausia, y todas en algún momento de nuestras vidas pasamos por la menopausia. Así que es súper importante que sepan pues cómo cuidarse previamente antes de que llegue bien, y por supuesto todo lo que sucede, los síntomas, los efectos que tiene, cómo cuidarse en cuanto a alimentación, en cuanto a entrenamiento, etcétera, y poder entender sobre todo qué ocurre en nuestro cuerpo a nivel hormonal, qué ocurre a nivel físico, en todos los niveles, el nivel emocional, muy importante. Así que vamos a estar hablando con Elsa para que nos aclare, que ella también es bioquímica, nos va a explicar un poquito de todo lo que está sucediendo en el cuerpo. Estoy viendo muchos nombres conocidos por aquí. Buenas noches a todos y a todas, principalmente a las chicas, que hay muchísimas, y esta charla era de mucho interés. Así que sean todas muy bienvenidas. Estamos esperando a que Elsa se conecte, y en cuanto se conecte comenzaremos con la charla. Vamos a ver, que creo que está intentando conectarse. Qué ilusión, qué ganas. Hace muchos meses que no hablo con ella así virtualmente, por supuesto, porque estamos separadas, porque estamos en un país diferente. Vamos a ver si se conecta finalmente. Hola Elsa, ¿te puedes conectar? ¿Va todo bien? Vamos a ver qué le está sucediendo. Bueno, chicas, las que tengan preguntas con respecto a la menopausia, sé que muchas de ustedes dejaron preguntas en mis stories porque lo publiqué. ¡Hola! Hola, ¡Qué guay! ¡Qué ahora sí. ilusión! ¿Me ¿Cómo oyes bien? estás? Sí, te veo súper bien y te oigo bien también. ¿Tú a mí? Perfecto, sí, genial. Genial. ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Cuánto tal? tiempo? Muy bien, súper Pues te contenta diré, de tenerte a ti. Qué ilusión, tío, de verdad. igualmente, yo cuando me lo propusiste dije, venga, va, que ya toca, que al final no habíamos hecho ninguno, creo que por G tampoco habíamos hecho ningún directo, o sea que venga, vamos a darle un poquito de caña a este tema, que encima, como tú bien dices, es un tema importante, ¿eh? Sí, Sí, sí. muy importante y además muy invisible. ¿Tú no crees? Es algo de lo que se habla poco, es muy tabú, y las mujeres lo sufren mucho. Escuchando las historias de las chicas que me han mandado mensajes y preguntas esta semana, algunas lo pasan realmente mal y como que la gente no les entiende. Sobre todo yo creo que en el ámbito de la gente joven, los hombres, etcétera, a no ser que seas mujer y estés pasando por ello. Si les entiende muy poco, la gente es como que no comprenden lo difícil que es y por lo que se pasa, y no comprenden sobre todo cuando pasa antes de la edad que es como que se tiene estimada que pase, porque muchas mujeres comienzan antes a tener síntomas, y pues bueno, para eso estamos aquí, para intentar pues resolver esas dudas, visibilizarlo, que tengan ese apoyo y que se sientan comprendidas también. Exacto, sí, sí. ¿Y tú qué tal estás, Elsa? ¿Todo muy bien? Pues muy bien, con mucho calor, madre mía. Yo pensaba que ya empezaba a bajar el calor y otra vez tengo la ventana abierta a ver si me da un poco el aire. Y de hecho, espera, me voy a coger el agua porque si no me veo No te deshidratada. preocupes. Sí, aquí en Pues Londres bueno, no muy puedo bien. decir lo mismo. Hemos tenido un poquito de calor, pero no las olas de España, así que hoy llovió a porro, vamos, que un casco porro de lluvia que cayó hoy. Así que aquí no puedo decir lo mismo, pero bueno, me alegro muchísimo de verte, de verdad, de corazón. Qué Igualmente, lo guay. mismo digo. Bueno, pues se están conectando muchas de las que sé que estaban interesadas en la charla. Nos están saludando de Argentina, de mil sitios, para que un poco poner en contexto a la gente. Elsa está en España, está en Barcelona, yo estoy en Inglaterra, en Londres. O sea que realmente no nos conocemos en persona, pero hemos trabajado juntos y nos conocemos virtualmente, de haber trabajado juntas. Entonces es como un reencuentro después de haber dejado el trabajo.
Exacto. Y bueno, para ponerle en contexto a todos, porque sé que también están siguiendo seguidores tuyos la charla, me voy a introducir para dejar que luego la invitada se desplaye. Yo soy instructora de Pilates, me formé con Stop Pilates y me dedico a enseñar pues Pilates de suelo y pilates de máquina de reformer. Mi especialización es pre y postnatal, o sea que trabajo con muchas chicas embarazadas, en posparto, etcétera. Tengo un estudio virtual, doy clases privadas, duetos, grupales, etcétera. Y también doy clases presenciales en los estudios de aquí locales y bueno, muchos ya lo habrán visto seguramente en mi perfil, que hay un montón de clases gratuitas que todas las semanas doy también para aquellas personas que no se pueden permitir pagar las clases como tal. Y nada, hoy vamos a hacer una charla en la que vamos a estar respondiendo preguntas que ya muchas de ustedes han dejado previamente, así que más o menos tenemos estructuradas los temas que vamos a sacar, de los que vamos a hablar, los cambios hormonales, los efectos, la osteoporosis también, que está muy vinculada a la menopausia, y la importancia de cuidar la alimentación, de cuidar el entrenamiento, el ejercicio, porque es vital para poder lidiar con la menopausia. Así que les presento a Elsa. Yo sé quién eres tú, te voy a introducir un poquito. Elsa básicamente graduada en bioquímica, sabe un montón de cosas sobre nutrición y es dietista, está especializada en la salud hormonal femenina y ella también tiene su propia empresa virtual en la que atiende a sus clientes acompañada pues por psicólogos, por entrenadores, etcétera. Así que es un trabajo multidisciplinar. Elsa, si quieres tú también presentarte, decir un poquito más de lo que haces. Pues bueno, un poquito lo que ya has dicho tú. Yo sí que es cierto que estudié bioquímica, pero bueno, vi que no era un poco mi campo, ¿no? Donde yo disfrutaba, sino que era más algo relacionado pues con la salud más directa, porque al final sí que es cierto que en bioquímica se toca la salud, digamos, a nivel molecular, ¿no? Y por ejemplo, yo hice las prácticas en un laboratorio donde tocábamos el tema del Alzheimer y bueno, al final estás haciendo investigación para las personas. Pero a mí me gustaba el tracto con el paciente, ¿no? Ver cómo mejoran, ver, bueno, cómo empiezan de un punto donde a lo mejor no ven salida y les acompañas, ¿no? A un punto donde dices, ostras, yo no me esperaba, ¿no? Llegar aquí. Sí. Y eso me parece muy, muy bonito. De hecho, por eso a día de hoy sigo aún todavía dedicándome, no llevo muchos años, pero bueno, tampoco los tengo, ¿no? Así que sí, un poco bebé. Y nada, pues eso. Luego, a partir de introducirme en el mundo de la dietética, no sé, bueno, sí, tuve una paciente que me vino con un problema del ámbito femenino, tenía un síndrome de ovario poliquístico. Y ahí fue cuando empecé a decir, ostras, aquí hay más cosas, ¿no? Que a mí no me habían contado y que nos afectan mucho a las mujeres. Además, mi público, el 95% es mujer, son mujeres. Entonces, pues dije, pues vamos a tirar por aquí, porque tanto me afecta a mí como a las chicas a las que yo llevo y ahí pues empecé a ver, bueno, pues no hay cosas que nos afectan y patologías y cosas solo de mujeres que se han estudiado muy poco, como por ejemplo una de ellas es la menopausia. Y nada, de hecho quiero mencionar también por aquí que he visto que estaba Isabel. Sí, la vi. Sí, Isabel Castaño, que fue mi profe, mi primera profe del primer curso que hice de especialización y justo me explicó todo lo que voy a explicar yo hoy sobre menopausia. O sea que Isabel, muchas gracias por toda esta información que me transmitiste en el curso, porque mira, hoy estamos haciendo aquí una charla sobre ello. Que esperemos que ayude a muchas mujeres también y se sienta orgullosa de ti como profe también. Pero Ojalá, sí, ojalá. sí, lo que estabas diciendo tiene toda la razón. De hecho, yo sí cuento un poquito mi pasado, vengo del mundo de la criminología, yo era criminóloga y estaba especializada en la igualdad de género. Y yo esto lo veía desde el otro punto de vista, desde el punto de vista social. Entonces era algo que estaba muy presente, lo poco investigado que está dentro del mundo de la medicina, todas las condiciones, patologías y enfermedades femeninas, todo lo que pues tiene que ver con nuestras hormonas, con la menstruación, etcétera, es como que no se sabe casi nada. Yo padezco endometriosis personalmente y lo sé de primera mano porque apenas ahora está empezando a moverse un poco, van saliendo cosas, pero es muy lento, seguimos con tratamientos que nos destrozan físicamente, hormonalmente, a todos los niveles. Y la verdad que es muy injusto que se trate tanto las enfermedades que o bien padecen sexo masculino y femenino o bien los hombres, pero que tampoco para las que solamente padecemos las mujeres. Así que totalmente
está invisibilizado y hay que darle mucha visibilización y hay que ayudar para que pues la ciencia le dedique más tiempo, la medicina y en general los gobiernos también, que nos pongan un poco más de prioridad porque no conocen lo que sufrimos y lo que conocen pues digamos que es una cuarta parte de lo que realmente es. Así que Exacto. esperemos que esto, por pequeñito que sea, y que lo vean un par de personas, pues que ayude. Bueno, Elsa, y yendo Genial. ya al punto, voy a empezar por una pregunta que yo creo que crea mucho revuelo y mucha confusión también, ¿vale? Y es en el mundo de la alimentación y todo esto. ¿Cuál es la diferencia entre la nutrición y la dietética? Porque yo creo que todo el mundo está confundido y todo el mundo piensa dietética, dietas, adelgazamiento y ahí se acabó. Y yo creo que va mucho más allá, así que quería que nos contaras un poquito. Pues a ver, la verdad es que yo creo que va un poco a opiniones. O sea, por ejemplo, si nos vamos al ámbito de estudios, ¿no? Pues tenemos al dietista nutricionista y Mm, tenemos al técnico superior en dietética, que en este caso yo personalmente soy técnica superior en dietética. ¿Qué diferencias hay? Uno es un grado universitario, son 4 años, obviamente das mucha más materia, y el otro es un ciclo superior de 2 años y pues la materia es más reducida. ok. Entonces, ambos hacen cosas muy similares. De hecho, por ejemplo, hasta hace no mucho se decía que los dietistas, que somos los técnicos superiores, no podíamos tratar a gente con patologías, porque no sé qué, pero bueno, todo eso es falso y sí que está amparado por ley. Entonces, venimos a hacer un poco lo mismo, pero sí es cierto que la nutrición a veces se puede enfocar también en otros ámbitos, como por ejemplo puede ser la investigación, puede ser la nutrición enfocada pues a otras áreas un poco más concretas, no tanto de te hago un plan nutricional para que Mm, estés saludable o adelgaces o subas peso, sino quizá un poquito más a nivel específico. Pero mm, tampoco sabría yo diferenciarte mucho qué es qué, porque al final una dieta es nutrición y la nutrición mm, también tiene que ver con una dieta, ¿no? El concepto claro. de dieta, aunque tenga una connotación negativa, simplemente, o sea, todas las personas que comemos seguimos una dieta, ya Sí. sea una dieta mediterránea, una dieta japonesa o una dieta del tipo que sea, ¿no? Una dieta vegetariana. Todos seguimos una dieta basada Mm, en ultraprocesados, una dieta basada en comida real. O sea, al final la palabra dieta mm. significa alimentos, alimentos que forman lo que nosotros comemos en nuestro día a día. Entonces, bueno, yo diría un poco esto. Simplemente yo creo que es bastante lo que cada uno quiera entender. De hecho, según yo tengo entendido, viene del griego y significa comer equilibrado, pero lo hemos trasladado de ahí a entender que dieta significa restringir alimentos y adelgazar. Pero en realidad está muy ligado a comer sano, a comer bien, comer un poco de todo y Exacto, comer equilibrado. Muy bien, exacto. bueno, pues dejando eso aclarado para que ahora cuando la gente sepa que tú eres dietista y demás y te dedicas también a la nutrición, no se confunda. Sobre la menopausia, han habido 1000 preguntas, así que las hemos tenido que organizar por temas, porque si no, no dábamos pie con bola. En la menopausia hay algo que pregunta mucha gente y es, ¿cuál es la diferencia entre premenopausia, perimenopausia, menopausia y postmenopausia? Yo creo que menopausia y postmenopausia más o menos quedan claros, pero las otras dos primeras yo creo que la gente está bastante confundida. Entonces, quería que entre las dos la aclarásemos para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Perfecto. Pues bueno, sí que la verdad es que son términos muy similares. A mí, Sí. yo personalmente, esto es su opinión totalmente personal, nunca he sido muy fan de ponerle nombres tan similares a cosas Sí, tan similares, porque al final de perimenopausia a premenopausia hay 2 letras cambiadas, una letra sí, más y 2 cambiadas, o sea, es un lío. Pero sí. bueno, la premenopausia sería una etapa de unos 2 a unos 8 años, que viene antes, obviamente, de la menopausia, en la que puede o no puede haber sintomatología, es decir, podemos notar algo o no podemos notar nada. Y se determina que empieza esta premenopausia cuando empiezan a cortarse los ciclos menstruales, o bien empieza a haber algún cambio hormonal, como por ejemplo una elevación de una hormona, que luego a lo mejor hablamos de ella. Entonces, puede ser que notemos o no notemos algo y eso sería un poco la premenopausia. Y la perimenopausia se parece mucho y está dentro de esta premenopausia también, y es el periodo inmediatamente anterior a que Mm, tengamos la menopausia. Y aquí sí que sí o sí es cuando ya tenemos los primeros síntomas. Es decir, en el momento en que tenemos síntomas sí o sí, lo podríamos llamar perimenopausia, pero también se puede englobar
un poco con la premenopausia. Es que está un poco liado. O sea, realmente Ya. es muy similar, pero bueno, la premenopausia no tenemos por qué tener síntomas, Es podríamos que, decir. de hecho, depende de dónde leas y lo que leas, porque Eso también. cuando yo estudiaba, claro, cuando yo estudio esto y lo leo, aquí en Reino Unido también, perimenopausia, perimenopause, significa un periodo más largo, de hecho. Entonces, pues se entiende como que la premenopausia es todo lo que sucede antes, desde nuestra vida joven, es decir, desde que te viene el periodo. Es decir, ahora Sí, mismo nosotras somos premenopáusicas porque no nos ha venido. Y luego la perimenopausia son un par de años antes de la menopausia, que es como cuando el cuerpo está en la transición. Entonces, desde los 40, 45 ya puedes estar como comenzando. Entonces, claro, depende de a quién leas, qué estudio y demás, te van a definir una cosa u otra. Entonces es un poco complejo, pero por así aclararlo, digamos que la premenopausia es cuando no ha sucedido, tenemos menstruación, perimenopausia estamos en la transición, ya preparando el cuerpo para ello, la menopausia cuando ya estamos obviamente dentro de la etapa en sí, es decir, tenemos un año en el que ya no baja la regla, la menstruación, y posmenopausia, pues obviamente cuando se acaba por completo y has pasado todos los síntomas, ya eres ya posmenopáusica ya para siempre. Entonces, pues aclararlo para la gente que lo oiga, pues diga, oye, pues más o menos yo estoy aquí, entiendan qué significa cada cosa, no se confunda, porque obviamente los síntomas y demás también son diferentes. ¿Algo más que añadir o queda claro más o menos? yo creo que queda claro. Bueno, simplemente Bueno, eso, que en el momento en que alguien diga, no, llevo 3 meses sin regla, bueno, pues hasta que no haga un año que claro, no tienes ninguna menstruación, no se claro. considerará que estás en menopausia, sino que estarás en esa perimenopausia, ¿no? Claro, y de hecho salió aquí en Reino Unido un documental muy famoso hace unos meses, creo que te lo llegué a comentar, sobre ese tema, porque está como muy conocido lo que sucede en la menopausia, pero muy desconocido lo que sucede en la perimenopausia, en los años anteriores, que estás todavía en tus 40, pero todavía no eres muy mayor, etcétera. Y de hecho, los estudios que sacaron aquí, habían incluso chicas muy, muy jóvenes, incluso más jóvenes que nosotras, que estaban ya pasando por la perimenopausia porque tenían una menopausia súper precoz. O sea, que es que después, claro, en cada caso es diferente. Las edades no siempre son a esta edad exacta, este mes te sucede, no, cada mujer luego es un mundo. Entonces es igual que la menstruación, hay niñas a las que les baja a los 9, 14, 16, o sea, hay de todo. Y para que lo tengan en cuenta, ¿vale? De que cambia y que lo que sucede en la perimenopausia, que se tiene como, ah, no, como tú eres muy joven, a ti eso no te pasa. Y las mujeres que tienen perimenopausia tienen síntomas también bastante duros, como es olvidarse cosas, la falta de concentración y de memoria, los sofocos clásicos, los sudores, la irritabilidad, o sea que pasan también cosas que son duras y ellas mismas no entienden qué sucede porque consideran que es joven, que eso no puede ser. Y sí que puede ser. Entonces hay que abrir un poco la mente y entendernos un poco. Bueno, hablando justamente de eso, más o menos a qué edad se estima que llegue la menopausia. Pues la edad media más o menos son los 50 años y se consideraría, porque bueno, es la edad media, ¿no? Pero luego siempre puede haber un baremo. Entonces, Sí. ¿cuánto es muy pronto, cuánto es muy tarde? Pues por debajo de los 40 años se considera menopausia precoz y Mm. después de los 55 se considera menopausia tardía. O sea que más o menos la media está eso, en los 50 años aproximadamente. Okay. Como dijimos antes, es una estimación. Sí, Nunca se exacto. sabe porque cambia en cada mujer. Genial. Sí. Y esto lo que pueden Dime. hacerse es fijarse también en la edad de la menopausia que tuvieron pues, sus madres, sus abuelas, porque es un Sí. factor bastante directo. Y luego también si son mujeres fumadoras, el tabaco puede Mm. adelantar de 1 o 2 años la aparición de la menopausia. Eso también es importante. Mm. Ok. Y bueno, no sé si afecta, pero dependiendo del estilo de vida que hayamos tenido, si es sano o no, puede también afectar si llega antes o más tarde. Bueno, a ver, claro, si hemos tenido un estilo de vida que ha repercutido, por ejemplo, a nivel de reserva ovárica, sí que ahí Mm. podría haber pero claro, estamos hablando ya sería quizá algún tratamiento incluso quirúrgico, alguna cosa. Mm. A nivel hormonal, claro, siempre vas a tener más síntomas si tu estilo de vida Mm. no ha sido adecuado, pero que tu reserva ovárica deje de funcionar o no, deje de estar ahí, pues quizá no empeorará seguro,
pero que yo sepa ahora mismo no, creo que no hay nada así que lo relacione directamente, pero bueno, ya veremos. Claro, a lo mejor mañana sale un estudio y te dice, no, mira, Ya, la falta de tal te produce, o sea, que a saber. Sí, sí. ya. Bueno, de hecho, alguien está preguntando que qué se puede hacer para que no suceda de manera precoz. ¿Se puede evitar para que suceda cuando debería, entre comillas? A ver, todo lo que... al final, pensemos que el cuerpo tiene su, digamos, Mm, su momento marcado, más o menos. O sea, mm, nosotros, esto supongo que lo sabéis, cuando estamos en el útero de nuestra madre se determina el número de folículos, ¿vale? Que luego se van a convertir en óvulos con el que vamos a nacer. Nacemos con ese número de folículos. Cuando viene la primera regla, ese número de folículos ya empieza a decaer, a degenerar, y siempre, mm. cada mes, hay uno que, si todo va bien, que madura y tiene lugar la ovulación, y ese número de folículos pues va cayendo en picado hasta que llegamos a la menopausia y ya no queda ninguno, ¿no? O ninguno suficientemente potente. Entonces, claro, si a lo mejor lo que digo, ¿no? Hemos tenido algún tipo de alteración en el ovario, hemos tenido que quitar un ovario, hemos tenido alguna terapia, una cirugía, claro, todo esto puede verse incrementado por un mal estilo de vida. A lo mejor tenemos no lo sé, una endometriosis con algunos quistes y que nuestro estilo de vida aún la empeora más, pues claro, eso también puede hacer que pueda adelantarse esta menopausia. A nivel de qué hacer como hábitos, yo os diría que tener un estilo de vida lo más saludable posible, porque al final, si nuestro sistema hormonal está bien, aunque a lo mejor tengamos esos Mm, folículos en el ovario, si las condiciones no son óptimas, tampoco va a haber una ovulación y la regla como tal puede mm, que sea irregular, y eso tampoco es bueno, ¿no? Entonces, mm. nutrición saludable, entrenamiento suficiente, movimiento, tomar el sol, descansar, un poco lo que íbamos comentando que se tendría que hacer de por sí para todos. Claro, es que en realidad la menopausia, al ser hormonal, es como la menstruación. Si no quieres tener una menstruación pues que esté alocada en cuanto a que sea muy irregular, que sea muy diferente cada mes y demás, tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida también. Obviamente hay muchos factores que influyen, patologías, etcétera, pero nuestro estilo de vida influye mucho tanto al menstruar como luego al ser menopáusicas. Y tal cual tú estabas comentando antes, yo que tengo endometriosis y tengo un tratamiento hormonal ahora mismo, yo lo estoy pasando tal cual, o sea, es como una menopausia precoz, pero como obligada, obviamente te la han colocado de manera que estás medicada y demás, entonces no hay menstruación ninguna y el cuerpo pues tiene unos efectos secundarios un poco similares en algunas cosas y diferentes en otros. Entonces, totalmente, digamos que yo más o menos lo he experimentado ya, o sea que ya sé lo que me vendrá más adelante, pero claro, al ser incitado por una pastilla, una medicación, donde hay siempre una cantidad de hormonas fijas, pues digamos que es un poco más a lo brusco y de otra manera, que no es la menopausia como tal, pero sí, sí, lo experimento totalmente. Bueno, te están preguntando que cuándo puede ser o si puede ser una menopausia provocada por una operación de ovario. Claro, esto, a ver, aquí ya nos vamos un poco a temas ginecológicos que a mí se me escapan un poco, ¿eh? Pero suponiendo que, por ejemplo, ¿no? A ver, los ovarios todos tienen una determinada Mm, cantidad de folículos, entonces si por lo que sea te han tenido que extirpar un ovario, entonces va a haber uno que se va a mm, encargar del resto de menstruaciones que te queden, obviamente la cantidad de folículos van a ser menos. Entonces puede ser que eso pueda llegar a adelantarte una menopausia, ¿no? Al final, si no hay folículos que no generen hormonas, pues pasa todo lo que pasa en la menopausia. ¿Qué pasa? El folículo deja de estar ahí, deja de haber una ovulación, el mm, ovario deja de producir hormonas, entonces todo el eje hormonal, digamos que empieza a funcionar de otra forma. Se disparan unas hormonas y bueno, se para un poco todo. Entonces, si hay algún tratamiento quirúrgico, alguna cosa que disminuya la cantidad de folículos que tienes, pues sí que puede ser bueno, que se adelante. Pero claro, esto ya son temas un poco más médicos. mm. Ok. Y luego con respecto al hipotiroidismo, están preguntando si puede afectar también con la menopausia precoz. Pues de esto sí que no tengo ni idea, porque de hipotiroidismo la verdad es que tengo muy pocos conocimientos. Sí que obviamente hay una relación en cuanto a hipotiroidismo y ciclos menstruales. De Mm, hecho, es muy frecuente que una mujer con hipotiroidismo tenga ciclos ujú, menstruales alterados y muchas veces viceversa. Por ejemplo, el hipotiroidismo también va muy de la mano del síndrome de ovario poliquístico.
pero ya a nivel de menopausia ya lo desconozco. Ahí sí que no he indagado. Ok. Bueno, y luego con respecto a lo que acabas de mencionar, lo que sucede a nivel hormonal, ¿qué es lo que sucede exactamente durante la perimenopausia, esa parte de transición y la menopausia en sí, para que dejemos de tener la menstruación? Porque yo creo que incluso siendo mujeres y habiendo tenido menstruación muchos años, yo creo que muchas mujeres desconocen realmente qué es lo que sucede en su cuerpo, cómo es que de repente dejo de sangrar, me sucede toda esta locura y luego se marcha y no ha pasado nada y me quedo sin regla. Yo creo que muchas aún no entienden qué hormonas o cuál es el proceso que tenemos dentro de nuestro cuerpo, qué es lo que sucede. Pues esto tenía una gráfica aquí, lo que pasa es que, claro, no sé si se va a poder ver, a ver si consigo enseñarlo, pero bueno, es que no sé si vale la pena porque no sé si se va a entender por eso. Bueno, para que veáis un poco a ver si se ve. Vale, sí. ¿Vale? Bueno, pues esto sería de aquí para, a ver si lo digo bien. De la línea esta para aquí es lo que hay en un ciclo normal. Y de la línea Ok, esta para aquí es lo que hay a partir de la menopausia. Entonces, ok. como veis, el patrón hormonal cambia totalmente. Esta línea azul son los estrógenos. En un patrón, en un ciclo, no sale, en un ciclo menstrual normal tenemos los estrógenos altos, ¿no? Tenemos las Ajá. hormonas que fabrica el ovario. Entonces, cuando llega la menopausia, aquí podríamos estar hablando de perimenopausia, esto empieza a decaer. Cada vez hay menos, 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 hasta que llega un punto ya en que llega al punto mínimo. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Esto, el eje hormonal de las mujeres digamos que tiene tres fases. La primera fase empieza en el cerebro, que es una hormona que se llama la GNRH, ¿vale? Voy a decir el nombre corto porque si digo largo yo creo que me matan. ¿Vale? Sí. Tenemos la GNRH a nivel del hipotálamo, se llama. Luego tenemos otra parte en el cerebro que se llama la hipófisis, que genera dos hormonas, ¿vale? Esta GNRH se va a la hipófisis y hace que esta hipófisis genere dos hormonas. Una que se llama FSH, que es la hormona folículo estimulizante, la que hace que el folículo empiece a madurar para producir un óvulo. Y luego tenemos la hormona luteinizante. Esta hormona luteinizante es la que se encarga de que se produzca la ovulación. Entonces, estas dos hormonas lo que van a hacer es, van al ovario y ahí actúan. Y hacen, pues, la hormona folículo estimulizante hace que el folículo madure y se convierta en un óvulo, y luego la LH que se produzca la ovulación y ahí se generen los estrógenos y la progesterona, ¿vale? En diferentes fases, que tampoco me quiero extender mucho, pero la primera hormona va a la segunda y las dos segundas van al óvulo. Y estas generan dos hormonas más, que son los estrógenos y la progesterona. Entonces, en el momento en que estrógenos dejan de fabricarse porque no tenemos ya ese folículo ya no hay porque se han gastado, ya no tenemos digamos, este estrógeno de por sí. Entonces, una cosa que no he explicado es que de los tres ejes que teníamos, el último eje, que es el del ovario, con estrógenos y progesterona, hace un feedback negativo que se llama al cerebro. Es decir, el cerebro le dice al ovario que fabrica hormonas, y cuando el ovario ha fabricado suficientes hormonas, le dice al cerebro, oye, ya está, no me estimules más, que ya tengo suficiente. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando las hormonas que están en el ovario ya no están, ya dejan de fabricarse porque no hay una estructura que las fabrique? Pues este feedback negativo que había ya no está tampoco. Entonces, el ovario deja de decirle al cerebro que tiene suficiente porque ya no está fabricando nada. No hay nada que le pueda decir al cerebro, oye, no necesito más, porque ya no están esos estrógenos, esa progesterona. Entonces pasa lo que vemos en esta parte de la gráfica. Como ya no hay estrógenos, estas dos hormonas que eran la FSH y la LH, las que fabricaba la hipófisis, como ya no hay nada que las esté frenando, aquí os fijáis, hay estrógenos, estas dos están frenadas. Aquí en la menopausia dejan de haber estrógenos, las dos hormonas suben en picado, porque ya no hay nada que las esté frenando. Entonces, esto hace que cambie totalmente nuestro patrón hormonal. Dejamos de tener estrógenos y pasamos a tener niveles altos de hormona folículo estimulizante y luteinizante. Son nombres muy raros, pero bueno, básicamente lo que nos tenemos que quedar es que los estrógenos caen en picado y esto hace que nuestro cerebro pues deje de funcionar como en principio funcionamos nuestro eje hormonal normal, ¿no? Y esto, pues claro, cambia muchísimas cosas. Pensad que todas las hormonas que están en nuestro cuerpo tienen una función determinada. Si estas hormonas dejan de existir por el motivo que sea, en este caso porque el ovario deja de tener esos folículos, pues todas las estructuras que dependían de esas hormonas empiezan también a verse perjudicadas. Y ahora, si no, supongo que lo comentaremos también y veremos en qué aspectos se ven perjudicadas.
Okay. Qué interesante y qué complejo es nuestro cuerpo, ¿eh? Es increíble. Sí, 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 Sobre sí. todo el de la mujer, porque obviamente estamos creando seres humanos dentro de nosotros, estamos y demás. Nuestro cuerpo es súper complejo, ¿eh? Pero es Totalmente. increíble. Entonces, entiendo que cuando llegamos a la menopausia sucede eso que acabas de explicar y en la hipófisis estamos todavía pues generando segregando esas hormonas, pero no se hace nada con ellas. El cuerpo entonces es cuando crea esos efectos adversos, por así llamarlos, cuando tenemos esos sofocos y demás, es a causa de esas dos hormonas, ¿no? Sí, o sea, podríamos decir, claro, depende un poco, ¿no? Por ejemplo, en la perimenopausia habrán ciclos más cortos, ¿no? Depende del folículo que se Uh -huh. estimule, tendremos mayor cantidad o menor cantidad de hormonas, entonces habrán, por ejemplo, eso que a lo mejor hay meses que hay chicas, ¿no? Que dicen, no, este mes he tenido la regla, luego hay 2 meses que no la tengo, luego hay otro mes que sí, pues pasa eso. Hay folículos que son Uh -huh. capaces de generar hormonas, entonces el eje vuelve a funcionar normal, y hay folículos que no, entonces el eje no funciona, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo esto sí que puede derivar en lo que estamos diciendo, ¿no? Pues la caída de estrógenos empieza a tener todos esos síntomas de los sofocos, de por ejemplo la atrofia genitourinaria que a veces hay, se pierde esa lubricación, esa elasticidad que caracteriza la vagina. También aumenta el riesgo cardiovascular, que esto es Uh también -huh. bastante importante, aumenta el riesgo de osteoporosis, que también hablaremos de ello, Uh -huh. aumenta el riesgo de trastornos mentales, de neurodegeneración, y al final es porque los estrógenos pues tienen un papel importantísimo, por eso insistimos mucho en mujeres jóvenes que tienen algún tipo de, bueno, algún trastorno, que un síndrome de ovario poliquístico, una menorrea hipotalámica, y no menstruan, insistimos tanto en que la regla se tiene que buscar, se tiene que tener, y obviamente sufrirla lo mínimo posible porque al final sabemos que si hay dolor algo pasa y Sí. que no podemos alegrarnos, ¿no? Por no tener la regla porque algo está pasando y ese estrógeno que no está viendo ahí es muy, muy, muy importante y se Sí. nota, o sea, al final se nota Total. mucho. Yo soy un ejemplo de ello. Yo antes pues nunca tomaba ninguna hormona, ningún anticonceptivo, nada. Yo era anti todo porque yo quería mi cuerpo que funcionara de manera natural. Y hasta que llegó el día en que me diagnosticaron la endometriosis y no me quedó otro remedio, pasé de tomar cero, nada, a de repente tomarla a diario y no poder menstruar porque ahora mismo en la situación en la que yo me encuentro me haría más daño menstruar por los endometriomas, los quistes que genera mi cuerpo, que son muy peligrosos, a estar no menstruando, pues es mucho más sano, a pesar de que yo lo noto físicamente, emocionalmente, en cuanto a muchas cosas, pues noto que mi cuerpo no funciona igual que antes, estoy en un estado lineal constante en cuanto a emociones, no tienes esos ciclos, desconectas con tu sexualidad, con tu cuerpo, porque obviamente al no estar generando esas hormonas que nos hacen sentir mujeres en realidad, pues de repente hay momentos de hecho en los que te sientes un poco muñeco, no sabes como de qué sexo eres porque claro, tu cuerpo no funciona como tal y tengo una cantidad de hormonas de estrógeno y progesterona brutal, o sea que yo lo siento de primera mano que es tal cual. Y, y sí, de hecho, las mujeres que no tengan la regla no es algo para celebrar. Yo si pudiera preferiría tenerla, obviamente, una ventaja increíble, puedes hacer deporte cuando quieras, bañarte cuando quieras, nunca hay problema, nunca hay dolor, nunca manchas, pero no te sientes igual y tu cuerpo notas bastante el impacto, así que totalmente se nota muchísimo. Bueno, y luego con respecto a lo que estabas mencionando de los efectos y demás, muchas chicas me decían, tengo una temperatura corporal incontrolable, de repente escalofríos, de repente me entran sofocos, sudores, hay mujeres que se olvidan de cosas, eh, también chicas que me decían, ay, es que se meten conmigo en casa porque no recuerdo cosas y se piensan que es porque ¿sabes? Tengo una enfermedad o me pasa algo y es que porque yo no me acuerdo, pero no es a propósito, es como cuando estás embarazada, ¿sabes? Y hay como mucha ignorancia sobre qué le sucede a la mujer cuando está tanto en la perimenopausia como en la menopausia y la irritabilidad, por ejemplo, el desajuste ese emocional que tienen y demás. Quería que nos contaras un poquito cómo afecta eso, las hormonas, a los efectos que puede tener nuestro cuerpo y si hay alguna manera, que estaban preguntándolo antes también, de gestionarlo, de poder llevarlo mejor. Pues mira, en cuanto a los sofocos, la verdad es que es algo que, como tú decías al principio del directo, ¿no? Que se le da muy poca importancia a temas femeninos, pero es que además solo el 20% de mujeres que presentan sofocos, solo un 20% las tratan. O sea, tú vas al ginecólogo con síntomas de sofocos y a lo mejor te envían para tu casa tal cual vienes.
Y eso es muy grave, porque al final, ostras, si se puede hacer algo y yo lo estoy pasando mal, pues, jolín, ¿no? Que esto se sepa, que se difunda, pues esto es algo que pasa. Y llegan a afectar los sofocos entre un 60 y un 80% de mujeres. O sea, que es tela. De todas las menopáusicas, hasta un 80% podemos llegar a tener sofocos en los 2 primeros años y se pueden prolongar hasta 5 años. O sea, que estamos hablando de algo que no es que son 2 meses y ya está, no, es que puedo estar 5 años padeciendo esto y a lo mejor no me trata, ¿no? O sea, que la verdad es que es una lástima. Entonces, en cuanto a sofocos, ¿qué se pueden hacer? Hay varias cosas. Hay cosas en cuanto a suplementación y luego también hay algunos consejos que seguramente las que lo padezcan pues los tendrán súper a mano, pero bueno, lo recordaremos por si un caso. En cuanto a suplementación, se habla mucho del extracto de soja, de las isoflavonas, que se ha visto que sí que pueden reducir los síntomas. Y bueno, los síntomas sobre todo esto de sofocos, las molestias que se llaman, entre comillas, leves, ¿no? Entonces, esto en ciertas pacientes puede estar contraindicado, sobre todo en aquellas que tengan antecedentes de cáncer de mama hormonodependiente. Así que no os cojáis y os tomáis una isoflavona por vuestra cuenta sin consultar al ginecólogo. Esto es muy importante, que ir al ginecólogo, le contáis que tenéis sofocos. Él mismo os debería sugerir este tratamiento si se adapta a vosotros y si no, pues siempre podéis preguntar. Y bueno, el mismo médico ya será el que os diga si se adapta o no, ¿vale? En caso que esté contraindicado, en vuestro caso, también hay una planta que se llama la Cimifuga racemosa que se puede utilizar en estas pacientes que han tenido antecedentes y que esté contraindicado el uso de isoflavonas. Y esto se ha visto que puede funcionar bastante bien para el tema de los sofocos. En el caso de la cimifuga racemosa sí que a veces hay chicas a las que les da un poco de molestias abdominales, pero bueno, al final es probarlo. Luego, a nivel de suplementación, esto yo también es algo que recomiendo hacer solo si se ve que hay un déficit o que, aunque no haya un déficit, que al añadir un poquito más la paciente pueda verse beneficiada. Porque como todo, si nos suplementamos sin un motivo, sin saber si nos va a funcionar o no, primero que estaremos tirando el dinero y segundo que en ciertos casos eso puede llegar hasta perjudicar nuestra salud. ¿Qué vitaminas se pueden tener en cuenta? La vitamina B6, la B12 y el ácido fólico. Esto se puede mirar, bueno, la B12 en analítica es un poco complicado mirarla porque la suelen mirar mal. Tendrían que mirar los niveles de ácido metilmalónico, no, si lo estoy diciendo bien, ácido metilmalónico creo, pero bueno, no suelen hacerlo. Así que bueno, simplemente yo la B12 me fijaría, yo acudiría a un Nutri y que el Nutri por los hábitos que le comentéis que tengáis tal, pues pueda decir si os puede ir bien o no. Esta no tiene mucho problema. Luego, a nivel de calcio, que eso también aumenta mucho los requerimientos en menopausia, sobre todo por el tema de la osteoporosis, ¿vale? Al caer los estrógenos, nuestra calidad ósea disminuye en picado. Entonces, el hueso, digamos, es como un reservorio de calcio. Luego ya sabéis que los huesos están formados por, entre otros minerales, calcio. Entonces, cuando el hueso empieza a degenerarse, hay mucho calcio que empieza a excretarse por orina. Entonces, claro, obviamente necesitamos ingerir todo esto que se expulsa. Entonces, consumir suficiente calcio nos va a ayudar a combatir la fragilidad ósea y todo el tema de la osteoporosis, que no es lo único. Obviamente, si tú tienes osteoporosis y solo te suplementas con calcio, no vas a solucionar nada. Luego ya hablaremos de esto. Sí. Entonces, bueno, esto también no voy a decir miligramos porque creo que prefiero que nadie se suplemente por su cuenta, pero sería interesante mirarlo. Luego, el tema de si alguien se siente muy cansada, con mucha fatiga, se puede mirar también el magnesio, que puede ser que haya un poco de deficiencia de magnesio y que con una suplementación pueda ir mejor. Y, por supuesto, la vitamina D. La vitamina D que se obtiene con algo tan fácil como es el sol, que aquí en Londres no, pero aquí sí que tenemos. Pues el sol os da la vitamina D que necesitáis y os ayuda a la correcta absorción y fijación del calcio. Porque si tú te metes un suplemento de calcio y no tienes suficiente vitamina D, no te va a servir de nada y lo vas a mear todo. O sea que la vitamina D es muy importante. Unos 10-15 minutitos al día con exposición de antebrazos, escote, sin crema solar, 10-15 minutos. Y esto nos ayuda a tener buenos niveles de vitamina D. Luego ya más de 15 minutos, crema solar, por favor, que como haya un dermatólogo viéndome me mata. Y luego el omega 3. El omega 3 nos ayuda con la inflamación y con el tema del colesterol sanguíneo, ¿vale? Los estrógenos son una hormona que es, digamos, es como el papi y la mami del colesterol. O sea, en el momento en que los estrógenos dicen, me voy, tengo la menopausia, cojo las maletas, me voy, me independizo, el colesterol dice, viva fiesta, estoy solo en casa, venga, voy a montar aquí la party loca, ¿no? Del riesgo cardiovascular.
Entonces, cuando esto pasa, ¿no? Con la menopausia, entonces, bueno, pues vamos a contrarrestarlo, vamos a llamar ¿cómo se llama? A un canguro para que nos vigile el colesterol, que es el omega 3, ¿no? El omega 3 lo podemos obtener de la dieta y si no fuera posible, pues lo podríamos suplementar. Pero bueno, con la dieta en principio, añadiendo pescado azul, como puede ser pues, el atún, bueno, la caballa, todos los pescados, las sardinas, el salmón, 2 veces a la semana, y también podemos añadir un puñito de nueces al día o aceite de lino, pues nos puede ir muy bien por el tema del omega 3. Y luego, indicaciones así generales, pues obviamente evitar ambientes calurosos, intentar mantener temperaturas bastante constantes, que sean agradables. También podemos hacer ejercicios de relajación muscular, podemos meditar, podemos hacer yoga, algo que nos ayude, ¿no? a bajar las pulsaciones, a estar un poco más relajadas. Quizá algún masaje nos puede ayudar. Evitar lo que sea el alcohol, el café, los picantes, el tabaco, por supuesto. Todo esto puede aumentar nuestra temperatura corporal y hacer que estos picos sean peores. Utilizar ropa ligera, ropa de algodón, ropa que no sea cómoda, que deje pasar un poquito también el aire, y, por supuesto, pues llevar un estilo de vida saludable, con una alimentación equilibrada, no cenar mucho, pero sí lo suficiente, pero tampoco nos pasemos, y beber suficiente agua, porque al final con estos sofocos también sudamos mucho, y si no estamos bien hidratadas es un pez un poco que se muerde la cola. Y esto sería un poco en cuanto a los sofocos. Luego me habías preguntado algo más, creo. Sí, bueno, algo que comentan mucho las mujeres es con respecto a lo que sucede con pues, la falta de memoria, la falta de concentración. Después otra cosa que se menciona mucho pues el cambio brusco de emociones, la irritabilidad, la depresión. Hay mujeres que luego, pues, obviamente, porque engordan, cogen peso, se hinchan, etcétera, pues el autoestima también, o sea, hay muchas cosas y cada una yo creo que también se trabaja un poco diferente. ¿Tú qué crees? Sí, sí, totalmente. Bueno, al final, cada persona es un mundo, y esto yo lo insisto mucho porque a veces, por ejemplo, por aquí por Instagram también me preguntan cosas y me dicen, ¿no? Oye, me pasa esto, ¿qué hago? Y claro, yo es como, a ver, yo no te conozco de nada. O sea, no me sé ni tu nombre. Yo veo tu foto de perfil, tu nombre de Instagram, y me estás diciendo 4 cosas que te pasan, y es que pues no tengo que investigar yo para saber qué y cómo ayudarte, ¿no? Entonces, cada mujer es un mundo, cada una te pueden decir, yo, por ejemplo, todo lo que os he dado ahora, a lo mejor lo probáis y me decís, mira, a mí ni lo de no beber café, ni lo de llevar ropa ligera, ni tal, me sirven, pero el resto sí. Y luego viene otra y le sirve lo que a ti no, y lo que a ti te sirve a ella no. Claro. Entonces, bueno, también es un poco probar, ver qué se adapta más a vosotras y qué os puede funcionar mejor. Es un poco. Yo creo y lo veo a menudo, y como decía antes, al haber trabajado en la igualdad de género, lo vi mucho en su momento también, y es que con respecto a todo lo que es más bien emocional, psicológico, pues como puede ser notarte más triste, cambiar de emoción pues bruscamente, de repente estás súper contenta, de repente te enfadas o te pones a llorar, o las mujeres que tienen eso, falta de concentración o que se olvidan de las cosas, etcétera. En ese caso, yo lo que creo que hace mucha falta es la comprensión, y la falta de comprensión viene de la falta de educación también. El hecho de que nosotras, cuando nos enseñan sobre la menstruación en el colegio, a mí nunca me dijeron, oye, es que cuando esto se acabe va a haber una cosa llamada la menopausia y ese periodo es muy jodido. Nadie te lo dice, te hablan sobre la menstruación y tú piensas, toda la vida, hasta que te chocas contra ese periodo y dices, hostia, esto es muy duro, ¿sabes? En plan, yo no lo he pasado, pero claro, lo he visto en mi madre, lo he visto en familiares y demás. Y yo, pues, por ejemplo, con mi madre personalmente lo notaba un montón, ¿sabes? En plan, estaba muy irascible, cambiaba mucho, se olvidaba mucho, se sigue olvidando porque ella todavía está terminando esa fase, está como entrando en la posmenopausia. Y se nota un montón. Y ella, claro, como no entiende lo que sucede en su cuerpo, yo creo que es lo que le pasa a muchas mujeres, en la falta de educación, el no saber que eso te va a suceder y qué es lo que sucede en tu cuerpo a nivel hormonal, nivel físico, pues afecta un montón, porque si tú no te entiendes ni a ti misma, no te van a comprender los que están alrededor, porque no puedes ni comunicar que te está sucediendo eso. Y yo me acuerdo de decirle, oye, eso que te está pasando no es porque
ese problema o esa situación te lo haya apasionado, es tu manera de reaccionar porque estás pasando por esta etapa. Entonces, claro, era todo un mundo para ella, cualquier cosa era un gran problema y yo creo que es eso, la falta de comprensión y de educación lo que crea que nosotros tampoco lo sabemos, nosotros no lo sepamos llevar bien y por lo tanto la gente que vive con nosotros, nuestros conocidos, menos aún, un hombre que no lo vive jamás, no ha vivido ni una menstruación, no sabe lo que es. Y aparte de eso, el autoestima lo veo mucho porque obviamente la mayoría de personas con las que yo trabajo son mujeres en Pilates, lo veo muchísimo. La semana pasada otra vez me volvió a tocar otra chica que estaba pasando por ello y están derruidas por dentro porque han engordado, su cuerpo ha cambiado. Y muchas me dicen, no, es que yo peso el doble, peso el triple, esto no es posible, ¿cómo es que esto me esté sucediendo? Mi cuerpo no es así, no quepo nada de la ropa que yo me ponía antes y les afecta mucho a nivel emocional el verse diferente. Y de nuevo, está muy relacionado con la falta de educación que tenemos. Si te lo paras a pensar, yo por lo menos que lo estudié cuando estaba estudiando criminología, en los medios de comunicación, cuánto nos meten en la cabeza que lo importante es estar físicamente delgada, guapa, siempre súper mona, sin arrugas. Y claro, eso es como algo que romantizamos y pensamos, en nuestro cuerpo va a ser así toda la vida. No, no lo va a ser. Y sucede lo mismo también, lo veo mucho con mis chicas en postnatal. Tienen embarazos y piensan, voy a volver a mi mismo cuerpo. No vuelves a tu mismo cuerpo casi nunca. Es muy difícil ser, pues yo qué sé, las famosas, ¿sabes? Sara Carbonero, quien te quieras imaginar, ¿sabes? Pilar Rubio. Es muy difícil, o sea, volver a eso. Y es porque no nos enseñan, creo, Elsa, eso de que nuestro cuerpo dura así la época joven. Sí, eso, que ni eso tampoco. Pero dura la época joven y luego nuestro cuerpo cambia. Y hay que aceptar que nuestro cuerpo va a cambiar y que lo que nos ponen en los medios de comunicación no es así. Las mujeres no somos así toda nuestra vida. Sí, yo creo que si eso nos lo explicaran desde un principio, nos dijeran, oye, es que cuando llegues a cierta edad vas a coger peso, vas a estar más fofa, más gordita, ¿sabes? En plan, ya la figura no va a ser igual de esbelta, se te va a caer el pecho. Yo creo que lo aceptaríamos y diríamos, bueno, pues sabemos que va a llegar, pero es que nos pensamos que no luchamos constantemente, que si dieta, que si ejercicio, que si me tomo esto porque esto me ayuda a adelgazar, la crema de no sé cuánto. La cantidad de dinero que estamos gastando en cosmética, en pastillas, en cosas tan innecesariamente cuando es natural transicionar a eso realmente, ¿no? Entonces, a mí, yo que lo veía antes, claro, desde el punto de vista de la criminología y ahora que lo veo a diario con mis clientas quejándose, a mí me parte el corazón porque digo, qué lástima que no nos hayan inculcado desde el principio, ¿sabes? En plan, que nos lo hayan dicho claramente. Y yo, en mis clases prenatales con las chicas embarazadas, hago como un trabajo psicológico poco a poco y se lo voy inculcando, ¿sabes? Para que no les tome de sopetón. Le voy diciendo, oye, tu cuerpo probablemente no sea igual que antes, va a cambiar, te puede quedar barriga, pues te puedes quedar más fofa, puedes tener una cesárea, que eso yo conozco en un caso particular de una alumna mía, que la rompió porque ella no se lo imaginaba, no la quería, no quería cicatrices, no quería pues el problema que le ha traído ahora tener una cesárea y es muy brusco para una mujer emocionalmente, ¿eh? Y después no se quieren, no se aceptan, así que yo intento ir inculcándolo para que no sea después un shock porque es muy duro tanto quedarte embarazada como para pasar por la menopausia, así que yo creo que en cuanto a la autoestima y al físico, yo creo que hay un trabajo muy grande para hacer desde ahora, desde que somos jóvenes y niñas también, adolescentes, prepararnos para lo que va a venir, para que lo aceptemos. Así que si hay chicas, señoras ahí fuera que lo están escuchando, acepten que su cuerpo es así, que es que no tienen que tratar de cambiarlo. Una cosa es, he cogido sobrepeso porque como ultraprocesados a tutiplén, ¿vale? Eso es una cosa. Y otra es como sano, hago ejercicio y aún así engordo. Que es que de hecho tengo una pregunta a una chica que me dijo, ¿cómo es posible que aún comiendo la mitad de lo que comía sigo engordando? Yo digo, pues las hormonas, no es otra cosa, es que es un cambio hormonal. Y las mujeres eso no lo entienden, no lo quieren aceptar. Y hablando de mi madre antes, eso le pasó a ella también. Y después usan muchas palabras, muchas connotaciones negativas. Qué gorda me veo, qué mal, no me quiero mirar al espejo, no me quiero pesar porque no quiero ni saber lo que peso. Es un martirio constante, un machaque constante que notamos sin necesidad, cuando a los hombres, en cambio, es súper normal que engorden, que saquen barriga, y es como, ¡ay, la barriga cervecera! Y encima se le aplauden la espalda. Y es como,
O sea, a él sí, ¿no? Pero yo no puedo coger 1 kilo, porque como coja algo, ya tengo una amiga diciéndome, ay, has subido peso, ¿no? Y es como, oh. Es que, Es un machaque que nos dan constantemente, ¿eh? Desde que somos pequeñas, en el físico, en el embarazo, cómo somos como madres, la maternidad, que si bajas o subes de peso, que si cambias cuando la menopausia, tenemos que ya empezar a romper eso y decir, mira, mi cuerpo es así y a ti que te... Porque si exacto. no, no vivimos, ¿eh? No vivimos. Sí, sí, Así rebelarse que... un poco y un poco en contra de lo que, bueno, de lo que dicta la sociedad. Al final, yo Mm, también, esto lo he vivido en mis carnes, ¿no? Mucho mm, tiempo buscando perder grasa porque pensaba que si me veía más delgada estaría mejor. Y cuando llega un punto en el que dices, a ver, alguien me va a tener que, me tiene que venir a decir a mí cómo me tengo que ver. No, hombre, que te lo den por culo, tío. Pues ahora ya está, ya como bien, obviamente saludable, pero lo que me da la gana las cantidades, y mm, si gano 1 kilo porque, mira, un día he comido un poquito más, bueno, un día, unos cuantos días, he comido un poquito más y he entrenado un poquito menos, y luego al siguiente mes, pues hago más deporte y lo pierdo, pues a mí me da igual. Y si lo sí. que dices tú es aceptarlo. Luego también una cosa que es muy interesante conocerlo, porque al final yo siempre creo que el conocimiento nos, en cierto modo, nos relaja, ¿no? Porque Mm, cuando ves que no es culpa tuya, sí. eh, bueno, como que cambias un poco bueno, cómo ves las cosas, ¿no? Y es el tema de la adiposidad abdominal, que empieza a localizarse más en esa zona. Ujú, Esto, si lo pensáis, claro, no podemos decir que las mujeres nos volvemos hormonalmente hombres cuando llegamos a la menopausia, porque no es así, pero sí es no. cierto que el patrón hormonal se empieza a parecer un poquito más, porque ya no tenemos esa hormona femenina que era el estrógeno. Entonces, si lo pensáis también, ¿no? Como decías tú, el hombre tiene la barriga cervecera cuando se deja hacer, ¿no? Le sale esa Mm, barriga. Pues las mujeres, cuando llegamos a la menopausia, también es más fácil que acumulemos grasa en esa zona abdominal. Y esto es porque tenemos una molécula en el abdomen que se llama ujú, lipoproteína lipasa. Pues bueno, es una molécula que se encarga de acumular grasa en esa zona, ¿vale? O sea, es una ujú, molécula que se encarga única y exclusivamente de acumular grasa en la zona abdominal. Pues esta molécula está inhibida por esta hormona femenina. O sea, en nuestra época fértil, los estrógenos están inhibiendo esta molécula acumuladora de grasa. En el momento en el que llegamos a la menopausia y los estrógenos caen, esta molécula dice, venga, tengo vía libre, voy a acumular grasa. Y empezamos a acumular más grasa en esa zona. Aún así, el tema de que con la menopausia gano kilos, hay un estudio reciente que se demuestra que no necesariamente tiene por qué ser así. O sea, también se dice ujú. mucho el tema de que con la edad se reduce Claro. la velocidad del metabolismo. Esto es mentira. El metabolismo sigue siendo el mismo. Pero ¿qué pasa? Con la edad lo que se reduce es la cantidad de masa muscular que tenemos. A menos masa muscular, menos calorías consume nuestro cuerpo porque sí, podríamos decir. Entonces, claro, si nosotros estamos acercándonos a una edad en la que nuestra masa muscular, tanto hombres como mujeres, Ujú, va cayendo en picado y además esto se le suma a que estamos más cansadas, hacemos menos deporte, ya no ujú. hacemos entrenamiento de fuerza porque pensamos que las pesas son para jovencitos, ya nos cuesta ir al gimnasio porque nos vemos mayores o porque el motivo que sea, pues súmale el sedentarismo, súmale a que tu masa muscular ya va cayendo y súmale a también el tema de esta lipoproteína lipasa que decíamos, nuestra acumuladora de grasa abdominal, pues claro, todo esto hace que sea más fácil ganar peso. Pero esto, hay una buena noticia y es que se puede, entre comillas, evitar o reducir mucho. ¿Y cómo? Pues moviendo el culo. O sea, al final todo se reduce en mover el culo, entrenar Total. fuerza, construir músculo. O sea, da igual la edad que tengas, si tienes... A mí me lo han preguntado muchas veces. Mm, Elsa, tengo 40 y tantos, tengo 50 y tantos. Es que yo cómo voy a entrenar fuerza ahora, digo, pues igual que lo hago yo. Empezar claro. a tu ritmo, poco a poco, no vas a empezar cogiendo 100 kilos, pues que eso no lo hace ni alguien que tiene 20 años y empieza, y poco a poco irás subiendo. ¿Que llegarás a los 100 kilos? Pues quién sabe. Mira, hay una mujer aquí en Instagram que tiene 80 años que está Sí, levantando el triple que levanto yo en todo lo que hago y tiene qué 80 años. guay. Sí, Sí, sí. sí, exacto. Y entonces es importante que también seamos un poco, no sabía cómo decirlo, autocríticos, ¿no? Es decir, Ujú, ¿me estoy engordando porque tengo la menopausia o me estoy engordando porque me estoy moviendo menos, porque estoy dejando de hacer cosas que debería hacer? O simplemente porque sí es cierto que mi cuerpo, obviamente, no funciona tan bien como cuando somos jóvenes, porque es que es lógico, ¿no? Estamos envejeciendo al final, pero también hay que ver la energía que le vamos a dedicar, ¿no? A eso.
Y ya no a nivel estético, porque está muy bien vernos bien, está muy bien tener una autoestima física alta, pero ostras, hazlo también por ti, porque al final si tampoco entrenas fuerza, el tema de la calidad ósea se va también bueno, va a decir una palabrota, se va por ahí. Entonces, es importante eso. Y también a nivel de lo que decías tú de las pérdidas de memoria, que la neurodegeneración es algo que ocurre, eso también se puede mejorar con el tema de los hábitos de salud. O sea, al final, el deporte genera hormonas de felicidad. Si nosotros estamos felices, vamos a estar mucho mejor a nivel neuronal. Sí. Entonces, creo que es muy importante que también seamos críticos con el decir, vale, yo voy empeorando, porque es normal, con la edad todos empeoramos, pero ¿puedo hacer algo? Sí, lo estoy haciendo. Aquí, ¿no? Es donde está la autocrítica y decir, oye, pues quizá puedo hacer un poco más, ¿no? Y ya no quedarme tanto en la víctima, porque al final quedarnos en la víctima lo único que hace es que nos envolvamos en nuestra propia mierda y no salgamos de ahí. Entonces, bueno, un poco os animo a que digáis y os cabréis con vosotras mismas y digáis, hostia, no, pues yo puedo hacer más cosas. Pues oye, me voy a apuntar a Pilates con Vivian y voy a empezar a mover el culo, pues venga. Sí, es que es verdad, al final lo que sucede con muchas mujeres, que lo que yo veo todo el tiempo, es que se obsesionan en quiero volver a estar como antes y demás, pero sin plantearse qué factores influyen en que esté pasando lo que está pasando en su cuerpo, porque obviamente el cambio hormonal es brusco y es grande y es un gran factor. Pero si tú estás comiendo medio sano, medio no, porque comes bastantes ultraprocesados, zumos, yogures, no te das cuenta de que son ultraprocesados y sigues comiéndotelos y te piensas, ay, tengo una dieta súper sana, oye, a lo mejor hay que revisar la alimentación que tienes. Y lo mismo con el ejercicio. A mí me llega, o sea, hay una cosa, Elsa, que yo me tiro de los pelos, yo creo que una vez por semana se me caen los pelos por eso. Porque llegan las clientes y yo les digo, cuando son nuevas, ¿vale? Y les pregunto en el formulario, ¿qué ejercicio haces? ¿Con qué frecuencia? Y demás, ¿no? ¿Y qué intensidad? Y mucha gente me responde, camino con el perro 3 veces por semana, no sé cuántas horas. Y hago yo, no me cae el pelo, te lo juro. Y yo siempre les digo, chicas, por favor, no me digan que caminar no es ejercicio, es actividad física. No cuenta, por favor, no me digan que caminan, porque caminamos todos. O sea, el ejercicio es algo que organizas, que planeas, que te pautas, que tienes X horas con X intensidad, X tipo de ejercicio, pero no es caminar, no cuenten caminar, porque eso es lo que sucede cuando llegan a la época de la menopausia, y yo por mis padres lo sé, no, nosotros hemos caminado esta semana, pero eso no es ejercicio, entonces los hago entrenar conmigo para que por lo menos, ya que el pilates sí que les gusta, entrenen fuerza a través del pilates con su propio peso corporal, con las pesas, etcétera, porque es súper importante, porque se piensan que cuando llegan a esa edad, claro, un gimnasio para mí no es, porque eso es para los jóvenes, y no hay deportes que yo pueda hacer, aparte de caminar, entonces se quedan como en lo básico, y es súper importante que entrenen fuerza. Ahora hablaremos un poquito más del tema, pero con respecto al nivel óseo que tú lo estabas comentando, de hecho, en el mundo del Pilates tenemos muchas clases, aquí en Inglaterra por lo menos, que se llaman Bone Health Pilates, en plan Pilates para la salud ósea, para la salud de los huesos, porque cuando llegas a esa cierta edad en la que comienzas esa menopausia, es súper importante que entrenes fuerza, de hecho esas clases siempre se hacen con pesas y demás, o sea, son pautadas exclusivamente para eso. Y es súper importante, la densidad ósea disminuye un montón y de hecho en el estudio donde yo estaba previamente habían muchas señoras mayores con osteoporosis, con osteopenia. Osteopenia se dice en español, ¿verdad? A ver si me lo estoy inventando. Sí. Vale, es que en inglés es la pronunciación en inglés es diferente. Y muchas de ellas conseguían incrementar su densidad ósea a base del entrenamiento, obviamente contando con la alimentación, la medicación que tenían, pero les ayudaba un montón y lograban como revertirlo un poco y a mí me parecía alucinante, que ya venían súper mal, en plan que se caían, se rompían cualquier cosa, era un peligro constante y lo conseguían, o sea que se puede si obviamente haces las cosas
bien y tienes los factores en cuenta y demás, el descanso es súper importante también, pero entrenar fuerza, comer bien es una gran parte. Obviamente no van a estar como cuando tienen 20, pero se pueden mantener bastante bien y bastante sanas si le dedican tiempo a ello y demás. Y aunque ya hayas tenido osteoporosis previamente, porque a lo mejor lo tuviste de más joven o lo que sea, pues te ayuda un montón si lo haces bien y como le estás explicando tú, usas los alimentos que debes, el entrenamiento que debes, etcétera. O sea que sí que se puede mejorar. Voy a revisar las preguntas porque estaban, aparte de que estaban diciendo puñetera molécula, creo que nadie estaba contenta con la molécula que estabas explicando del abdomen. Me han preguntado si el pilates entonces no es suficiente y habría que meter fuerza. Ay, mira, alguien me corrigió, estopenia. Ah, pues entonces se dice estopenia, no lo sé. Yo es que el español lo domino menos que el inglés. Ay, a mí, Me estaba se me han bloqueado, o sea, no veo los comentarios nuevos porque se me han bloqueado, no sé por qué. Llevo con el mismo porque veo que lo que está leyendo lo vale, tengo, ¿vale? O sea, que vale. si ves Bueno, alguno, vale, te los voy leyendo. Me están preguntando, ¿con el pilates entonces no sería suficiente? Hay que meter fuerza. Bueno, el pilates entrena fuerza. Elsa de lo que está hablando es cargar pesas para entrenar fuerza, que también es una opción obviamente súper mega válida. Y de hecho es recomendable que cuando ya se empiecen a sentir cómodas con cierta cantidad de peso, que vayan progresando. Elsa se los podrá decir porque ella entrena con fuerza y demás. En Pilates entrenamos fuerza con nuestro propio peso corporal, en contra de la fuerza de la gravedad, que es ese peso extra que estás obviamente cargando, esa resistencia. Y usamos pesas, usamos mancuernas, usamos bolas tonificadoras, que es lo que cargamos con el peso. Entonces el pilates es perfectamente válido. Si a ti te gusta y es lo que pues te ayuda, perfectamente lo puedes hacer. Obviamente, si quieres ya progresar, nosotros no cargamos 100 kilos, como a lo mejor Elsa hace cuando hace su hip thrust, etcétera. No cargamos barras y demás, por supuesto, es una disciplina que tiene otro enfoque, se dedica a cuidar la columna, cuidar las articulaciones a base del fortalecimiento muscular y demás. Entonces, obviamente te acondicionas físicamente. Para no hacer nada, hagan pilates, por favor, porque les va a ayudar mucho. Y como les digo, mucha gente con osteoporosis logra aumentar la densidad ósea. Y para mucha gente, yo lo que veo con el pilates es que es como más accesible porque no se ven en un gimnasio con gente joven. Probablemente tú lo notes, Elsa, que en el gimnasio no haya mucha gente mayor, como en el caso de Joan, que la estábamos mencionando. Yo creo que a mucha gente le da vergüenza ir con 50 o 60 al gimnasio estando todos los musculitos esos con 20 entrenando. Entonces, si el pilates es lo que a ti te ayuda, porque hay gente de tu edad entrenando y demás, pues oye, vente. También es verdad que si entrenas con máquinas, entrenas con el reformer, etcétera, esa carga sí que la vas a aumentar. Porque nosotros al usar muelles, la resistencia que le ponemos, estamos aumentando peso. Entonces, si es pilates suelo, solo vas a poder cargar pesas en la mano, mancuernas, etcétera. Pero si ya entrenas con máquinas, ahí sí que vas a aumentar la carga del peso. No llegarás, obviamente, a cargar tanto como a lo mejor alguien en CrossFit, porque no llegamos a ese exceso. Pero si cargas resistencia alta, con muelles de mucha carga, pues sí que cargarás peso al final. Entonces, se puede hacer también a través del pilates si te sientes más cómodo perfectamente. Digamos que son disciplinas diferentes, que se enfocan en cosas diferentes, pero son ambas válidas igualmente. A ver qué están comentando, otra vez me están corrigiendo lo de la osteopenia y me están diciendo, hay una persona que comenta que hay mucha gente mayor en su gimnasio y que están cuadrados. Así que anímense, que yo creo que a lo mejor es más de los que nos pensamos. De hecho, hablando del Pilates, si buscan en Google Joseph Pilates, el creador del Pilates, tienen que ver ese hombre con 85 años creo que tenía cuando falleció, lo fuerte que estaba, lo musculado y demás, y estaba, o sea, increíble, cualquiera diría que tenía la edad que tenía, y era a base de entrenar solamente con el Pilates. O sea que no hay excusas para decir, no, es que no puedo ganar masa muscular si no cojo pesas en un gimnasio, pero no quiero ir al gimnasio. No, no, hay más maneras de ganar masa muscular, así que no se limiten, porque hay muchas maneras de hacerlo. Sigue sin ver los comentarios, ¿verdad? Te voy sí, leyendo no, las preguntas. lo tengo Vale. bloqueado en uno.
todo el rato. Vale, pues están preguntando, ¿cuántas horas a la semana serían recomendables entrenar? Así que ya que están preguntando tanto del entrenamiento, vamos a pasar a esa parte porque teníamos preguntas que la gente dejó y también me habían preguntado qué tipo de rutina, cuánto tiempo y si ayuda a reducir abdomen. Esas fueron las preguntas más preguntadas en el tema del entrenamiento, del ejercicio, Elsa, así que puedes disparar. Pues a ver, la cantidad, que eso es algo que me preguntan un montón. ¿Cuántos días tengo que entrenar? Depende, o sea, depende muchísimo de tu situación, porque si vienes de no hacer nada, pues no te vas a poder entrenar 5 días a la semana. Y por contra, si vienes de hacer mucho, pues quizá tienes que mantener ese mucho. Entonces, depende de vuestro nivel y vuestra situación. La idea es que, bueno, obviamente, si os lo podéis permitir, acudid a un profesional, porque esto es lo mejor que podéis hacer, porque vais a tener una ayuda guiada, personalizada, adaptada a vosotras. Bueno, todo lo personalizado que pueda ser, ahí va a estar, o sea que es lo mejor. Encima vais a asegurar de evitar lesiones. ¿Que no? Pues bueno, aquí ya entra un poco los conocimientos que tenga cada uno y si no tenéis ninguno, pues, bueno, mi recomendación sobre todo, ya os digo, que acudáis a alguien. Entonces, ¿cuántos días? Claro, si venís a no hacer nada, pues quizá con 2 días a la semana es suficiente. Quizá no, quizás es que depende un poco, pero quizá para empezar 2, 3 días a la semana puede estar bien. Luego, a medida que vayáis progresando, a cabo de los meses, 3 días como mínimo, a la que tengáis un nivel, 3 días de fuerza como mínimo, yo es lo que haría. Y luego el resto de días moverse, caminar, que no es ejercicio, pero sí es movimiento. Y podéis añadir algo de cardiovascular también, dependiendo de vuestra situación, pues hacerlo de más, menos intensidad. Si tenéis un sistema cardiovascular saludable, no tenéis hipertensión ni nada, pues probablemente puedes hacer incluso algo de alta intensidad cuando tengas ya un cierto nivel. Si no, pues quizá un poquito menos. Entonces, es irlo un poco combinando. Y dentro del entrenamiento de fuerza que os decía Vivian, podéis añadir el pilates siempre que haya también esa progresión, ¿no? Claro, si lo que os decía Vivian, ¿no? Si siempre estáis levantando la misma pesa, haciendo el mismo movimiento, pues llega un punto en que vuestro músculo dice, ya no me estoy enterando. Entonces es quizá cuando hay que pasar a una pesa un poco más grande, ¿no? Esto un profesional siempre os lo va a poder decir, bueno, recomendar mucho mejor. Entonces la base es eso, el entrenamiento de fuerza para construir músculo. El músculo nos soluciona muchos de los problemas que tiene asociados la menopausia y luego el movimiento. Y si ese movimiento lo podéis hacer con exposición solar, al aire libre, con naturaleza, bueno, y esto ya es el sumo, o sea, es como ya la guinda del pastel. Muy importante la exposición solar, ya no solo por el tema de la vitamina D, sino por también el tema de los ritmos circadianos, ¿vale? Son los relojes biológicos que tiene el cuerpo que se sincronizan con la luz solar, la luz directa del sol, y que ayudan mucho también al tema de la neurodegeneración que hablábamos antes. Entonces, yo un poco os diría esto. Y si me decís, vale, si tengo que escoger entre 2 tipos de ejercicios porque no tengo tiempo, pues priorizar el de fuerza y luego moveros todo lo que podáis. Porque si hacéis solo cardio, si es de impacto, sí que la masa ósea, bueno, sea un poco más beneficiada, pero todo el tema de la masa muscular se queda pendiente, colgando, literalmente. Sí. O sea que, sí. Es que, de hecho, hablando sobre eso, Elsa, ese es otro motivo por el que yo creo que tantas personas cuando entran en los 40, 50, etcétera, hacen pilates. El hecho de que el pilates es de bajo impacto. Es decir, no es casi lesivo, es muy difícil lesionarse con el pilates y yo de hecho no conozco a nadie que se haya lesionado y mira que trabajo con instructoras que hacen locuras. Es bastante difícil siempre y cuando la técnica la hagas bien. Y trabajes de manera segura y efectiva y por supuesto con supervisión, no hagas locuras, no entrenes tú solo porque obviamente ahí te puedes hacer daño, pero eso es otro de los motivos. Si tú por ejemplo pues estás en esa fase de menopausia, no te sientes fuerte, te sientes a lo mejor ahí me voy a caer en cualquier momento, no me siento segura, o tienes osteoporosis, por ejemplo, pues en ese caso, por eso el Pilates es tan positivo o por el que atrae tanto a la gente, es por el hecho de que, claro, como entrenamos o bien en la esterilla o en las máquinas, por ejemplo, hacemos saltos en el reformer y entrenamos cardio y demás, pero no estamos saltando en posición vertical, sino que es en horizontal, sigue recibiendo los mismos beneficios sin hacer daño a la articulación porque no está cayendo la gravedad encima. Entonces es mucho más respetuoso para el cuerpo, por así decirlo. Entonces para una persona que tiene osteoporosis, por ejemplo, el pilates es ideal. Una persona pues que también es mayor o ha tenido lesiones o alguna caída,
o pues como mi padre, por ejemplo, que está en sus 50 y ha tenido artrosis, etcétera. Entonces son muy recomendables porque se adaptan a ti, es una disciplina que se adapta a tu cuerpo en vez de tener tú que adaptarte a ella y sentir que nunca llegas, que los rangos de movimiento son excesivos, que no tienes flexibilidad, que te da dolor. Entonces yo creo que por eso llama tanto la atención cuando entras en ese periodo. Pero sí, lo que tú estabas diciendo antes es que depende mucho de la disciplina. Por ejemplo, si a mí me preguntaran en el Pilates cuántas veces lo puedo hacer a cada semana, yo te diría, si es una intensidad baja o media, lo puedes hacer todos los días, no te va a hacer daño porque es movimiento, vas a flexibilizar, vas a movilizar, vas a fortalecer. Y no es excesivo. Ahora bien, si tú haces pilates de acondicionamiento atlético, por ejemplo, acabo de terminar una clase grupal donde los últimos ejercicios que hicimos con el fútbol eran muy, muy demandantes, o sea, eran muy exigentes para el cuerpo porque es una base muy inestable. Y son ejercicios de fuerza los que estábamos haciendo. Si tú haces acondicionamiento atlético 7 veces en semana, lo más probable es que te acabes lesionando básicamente por cansancio, porque ya no das para más, tu cuerpo no da para más, y eso lo sé yo por experiencia, porque aunque nunca me he lesionado, cuando entreno en exceso lo noto un montón. Entonces hay que cuidar también qué nivel, qué intensidad, qué disciplina para pautar cuántas veces por semana lo hace. Si en cambio hicieras, por ejemplo, 2 de alta intensidad, por ejemplo, de pilates atlético, ¿no? Que es lo que yo domino, y luego el resto te haces 3 de pilates flow, que es movilización y estiramiento, perfecto, ahí no te va a pasar nada. O si combinas, como estabas diciendo tú, 2 de fuerza, imagínate, y 2 de cardio a la semana, pues también. Ahora, si estás entrenando fuerza, levantando 100 kilos o una locura que no puedes ni levantar, lo más probable es que te lesiones. O sea, no, no te imagines que ahí de repente vas a sacar músculo en un mes, porque ahí lo más probable es una lesión. Entonces tienen que tener también mucho cuidado. No, el final son los extremos, ni andar solamente, ni levantar un peso excesivo que no son capaces, que no están supervisados, que no está pautado. Porque al fin y al cabo todos los entrenamientos, al igual que el comer, la alimentación, Elsa lo puede confirmar eso, tiene que ser individual, tiene que ser personalizado, es decir, por eso en el Pilates se hacen tantas sesiones de entrenamiento personal privadas, porque yo estoy pautando un programa específicamente para ti, para tus patologías, para tu cuerpo, para tu postura, para la forma de tu columna, que es diferente a la de todo el mundo. Entonces, entre más único lo hagas para ti, más adecuado va a ser. Entonces, a veces sí que merece la pena pagar un poquito más y tener algo que está pautado para ti, que un profesional te lo ha hecho para ti y que es adecuado y que no estás copiando a tu amigo, al vecino, a tu hermano, porque aunque sea tu familia, no es igual, ni lo que debes comer, ni lo que debes entrenar, etcétera. Súper, súper importante. Totalmente, al final es una inversión en salud. Sí, sí. Total, es que al final es lo que estábamos diciendo antes, se trata de la longevidad y la salud. Que de nuevo, vuelvo al Pilates porque es que Joseph Pilates estaba todo el día recalcando esto. El método del Pilates se creó para eso. Él decía, yo no quiero que tú llegues a la vejez súper fuerte, musculoso, o las chicas súper delgadas con el vientre plano. Se trata de que llegamos a la longevidad, a la máxima longevidad posible, lo más sano posible. Si eso significa que tú estás muy restringido de movilidad y lo que a ti te permite llegar ahí es hacer mucho trabajo de movilización porque la fuerza no la puedes ni entrenar de la patología que tengas o la debilidad que tengas, etcétera, pues hazlo porque eso es lo que te va a mantener sano. Ahora, si no haces nada, te quedas sentado, sobre todo en la vida que tenemos hoy en día, que es súper sedentaria, trabajamos sentados, comemos sentados, todo lo hacemos sentados. Y él siempre decía, no, hay que pasar la mayoría del tiempo de pie y sentarte solo para descansar. Eso significa dormir y sentarte en el sofá un momento para descansar. Ya está, el resto no debería de ser sentado. Y se trata de eso, de llegar a la longevidad lo más sano posible, sin tener en cuenta el físico, como tenemos barriga, no tenemos, si tenemos músculo, o sea, eso al final es lo de menos. Mientras entrenemos, tengamos buena masa muscular y nos alimentemos bien y demás, deberíamos de llegar bien sin problema, entre comillas y en general, por así decirlo. Pero bueno, hablando justamente de la alimentación, si quieres cubrimos ese tema que también lo mencionaron mucho y es el último tema también del que hablaremos. Mencionaron mucho cómo deben comer antes de la menopausia para pues prevenir o tener menos cambios tan drásticos, por así decirlo,
Y después, durante la menopausia, para sobrellevar lo mejor posible los efectos. Y luego lo que tú comentaste antes, alguna suplementación, porque sobre todo lo que más se preguntó es los suplementos de proteínas, si son necesarios. Pues mira, la verdad es que no hay diferencias notables ni para antes, ni para durante, ni para después. Sí que podemos comentar alguna cosilla, pero la alimentación al final tendría que mantenerse, porque si se mantiene significa que está siendo saludable, ¿no? Entonces, cosas a tener en cuenta. Yo destacaría, respecto también hablando de las proteínas, no hace falta tomarse un suplemento de proteínas si con la alimentación llegamos a nuestros requerimientos diarios. Y también es importante que haya no sé si esta palabra me la voy a inventar ahora, bueno, no, sí, un reparto. Un reparto circadiano se llama de proteínas. Es decir, que si, por ejemplo, tenemos que comer 60 gramos de proteína al día, ¿vale? Es muy poco, ¿vale? Pero por poner un ejemplo, y hacemos 3 comidas, desayunamos, comemos y cenamos, que en el desayuno hayan 10 gramos de proteína, no, perdón, he hecho 60 gramos en total, sí, ¿no? Que en el desayuno hayan, he hecho 60, ¿no? Es que ahora no sé qué he dicho. Yo creo que sí, pero no sé, ahora me estoy confundiendo yo también. Sé Bueno, que hay 10 vamos también. a poner 30, vamos a poner 30 gramos, así más fácil, es que no sé ni qué he dicho ya para no liarnos. Vale, supongamos que tenemos que comer 30 gramos de proteína al día, pues si hacemos 3 comidas, que en el desayuno hayan 10 gramos, que en el mediodía hayan 10 gramos y que en la cena hayan 10 gramos, ¿no? Que haya un reparto equitativo. Esto se ha visto que ayuda mucho a prevenir tanto la pérdida de masa muscular como la pérdida de densidad ósea y pues todo esto nos ayuda a tener una mejor salud. Lo dicho, 30 gramos es muy poco, normalmente es más, suele ser mínimo 1 gramo de proteína por kilogramo de peso corporal. Hablando en términos muy generales, puede requerir más, puede requerir menos, sobre todo si tenéis patologías, habría que mirarlo, pero bueno, más o menos es eso. Por ejemplo, ¿no? Si pesáis 60 kilos, pues unos 60 gramos sería lo mínimo mínimo. Yo normalmente suelo poner más, la verdad, pero bueno. Eso es una cosa. Luego, durante la menopausia, si estamos teniendo muchos sofocos, pues añadir, por ejemplo, la soja, que tenga esas isoflavonas, siempre que no esté contraindicada, puede también beneficiarnos un poco, aunque obviamente no es lo mismo comer soja que comerse un suplemento de isoflavonas como tal, ¿no? El suplemento siempre va a ir mejor, pero como ya os he dicho, que eso se ha pautado por el ginecólogo o ginecóloga. Entonces, ahí sí que nos puede ir bien. Y luego lo que hemos comentado por el tema de los sofocos sería aplicable al resto. Que estamos muy cansadas, que muy fatigadas, quizá mirar el tema del magnesio, la vitamina D, tomar el sol, el tema del omega 3, el pescado azul, las nueces diarias, el pescado azul 2 veces a la semana, que si no también nos arriesgamos a tener riesgo de toxicidad por metales pesados. ¿Y qué más me dejó? Un poco sería esto. Entonces, no hay cambios muy notables, siempre que tu alimentación sea saludable. Obviamente, si me vienes de no comer nunca fruta y verdura, pues te diré que la añadas. Pero eso es algo que ya asumimos que se debería hacer en un contexto de alimentación saludable. Así que aparte de esto, no hay más trucos. Sería un poco el tema de los lácteos, que por ejemplo se dice, bebe mucho lácteo o come mucho lácteo, ¿no? Que viene la menopausia y el lácteo tiene mucho calcio. Bueno, como os podéis imaginar, es un mito. Sí que es cierto que el lácteo tiene calcio, pero no es de los alimentos que más tiene, pero sí que tiene que se absorbe mejor por el contexto en el que está, porque también lleva vitamina D, lleva grasa, pero bueno, hay otros alimentos que también tienen calcio. Entonces, bueno, comer variado, equilibrado, si tenéis dudas, profesional, y lo dicho, lo importante yo os diría el reparto de proteínas y el tema de quizá añadir un poquito de soja, si no tomamos un suplemento, pues si no está contraindicado, pues quizá nos puede ir bien. Ok. Bueno, te iba a hacer una pregunta, pero antes de hacerla te quiero dejar saber, porque creo que no lees los comentarios, que Tara nos ha saludado. Tara estaba viéndonos y nos ha dicho un fuerte abrazo para las dos, buenas noches y bueno, y quiero dejar saber que Tara ha vuelto a su perfil, por favor, así que si quieren meditar, a su perfil pueden correr, que ella sigue meditando por ahí. Y mañana, de hecho, tiene una meditación. Bueno, lo que estabas tú comentando, yo lo que te quería preguntar, entonces, cuando pasamos de la menopausia a la postmenopausia, ¿eso hay que continuarlo o ya lo podemos dejar? ¿No hay pautas en concreto para seguir? ¿Cómo funciona entonces? Sí, yo lo continuaría. Quizá, por ejemplo, el tema de la soja, las isoflavonas. Obviamente, el tema de la suplementación, yo os digo, siempre recomiendo que sea pautada. Antes también he visto que alguien me preguntaba, ¿cuánta vitamina D tomar si no tomo el sol? Esto que os lo pauten, porque al final la suplementación también tiene riesgos, depende de cuál sea. Entonces, la suplementación, el tiempo que os la pauten, la haréis y en el momento que os digan que ya está, pues ya está.
Y el tema de la alimentación, pues lo que hemos dicho del reparto de proteínas, realmente el reparto de proteínas se tendría que hacer desde ya. O sea, desde el momento que estáis viendo este vídeo lo tendríais que hacer, es importante. Y mantenerlo. Y luego el tema de la soja, pues bueno, si os gusta la podéis comer y si no, pues tampoco hace falta. Y si tenéis el tema de sofocos, pues quizá con la suplementación es suficiente. Entonces, un poco eso. Y el tema de la vitamina D, del omega 3, es que es lo mismo, porque al final es que es salud. O sea, todo esto lo necesitamos, el cuerpo lo necesita. Entonces, sí que es cierto que en menopausia pueden aumentar un poco los requerimientos y sí que habría que mantenerlo, pero lo dicho, siempre que aumenten como para tener que añadir un suplemento, eso que lo paute el ginecólogo o ginecóloga. O sea que al final, al igual que lo que yo comentaba antes del ejercicio, que debe estar pautado para ti, personalizado pues para tus patologías, para tu cuerpo, tu columna, tu postura y todo, lo mismo para la alimentación. Lo mejor en realidad es que un nutricionista, un dietista te diga, oye, pues esto es lo que mejor te viene según pues tu edad, tus patologías, tu situación física, etcétera, y que te paute alguien y que no estés tú comprando productos sin sentido o suplementándote sin sentido, etcétera. O sea que es a la par. Al final es igual, estar supervisado por un profesional siempre es mucho mejor. Muy bien, pues bueno, Elsa, hemos respondido todas las preguntas, tanto las que nos dejaron previamente como hasta ahora. Así que nada, para concluir, bueno, te iba a decir que algo que me han pedido mucho es que hagamos lo mismo, una charla, pero de la menstruación. Lo han pedido un montón, temazo, ¿no? Pues es muy Así que a lo mejor dentro de un par de meses volveremos por aquí para hablar de la otra etapa de la menstruación, que también es muy importante. Así que si les interesa y lo quieren solicitar, por favor, díganlo en comentarios cuando subamos después, cuando suba yo el IGTV. Y nada, y para finalizar, si quieres contarnos dónde te encontramos, si actualmente estás haciendo cursos, ofreciendo algo en concreto y lo quieres contar. Pues mira, bueno, en mi Instagram es principalmente donde más divulgo información y nosotros lo que os podemos ofrecer en el equipo, que tengo un equipo online donde tratamos, como he dicho al principio del directo Vivian, que hacemos asesoramientos, tanto nutrición como entrenamiento, aunque no hacemos pilates, eso ya, Vivian 100%. Y ahí, pues, a nivel de nutrición, por ejemplo, sí que os podemos ayudar pues en todo esto, ¿no? Si tenéis alguna duda, si a lo mejor me decís, no, hay esas que no sé si me tendría que tomar algún suplemento, o incluso, esto a veces pasa mucho, que a veces necesitamos una guía, porque decimos, bueno, es que no sé qué hacer, ¿no? No sé si tengo que preocuparme, no sé si tengo que mirarme, pues a mí esto me llegan a veces muchos correos y me dicen, Elsa, ¿qué harías tú? Y yo, pues tenemos una videollamada o alguna cosita así, y os puedo también orientar un poco. Y si veo que os podéis beneficiar de pues, una pauta nutricional o tal, pues también os lo puedo recomendar. Así que, bueno, en el equipo tratamos eso, tratamos sobre todo, el 100% de clientes que tenemos ahora mismo son mujeres, con excepto que tenemos un hombre, o sea que, vamos, lo tenemos muy por mano y estaremos encantadas de recibiros. Muy bien, genial. Bueno, por mi parte, ya lo saben, soy instructora de Pilates, así que si quieren entrenar de manera privada, duetos, online o en persona, si están aquí en Londres, que hay muchas españolas, de hecho que este sábado nos reunimos, vamos a hacer una reunión de toda la gente local de las dos provincias de por aquí. Así que voy a encontrar con muchas de mis pilateras y nada, si quieren entrenar pilates, tienen algo en concreto en lo que se quieran enfocar y demás, me dejan un mensaje, me pueden preguntar sin problema y por supuesto están todas las clases gratuitas en mi IGTV, que las hago todos los viernes por la tarde en directo, así que aprovechen que es gratuito, si quieren empezar a trabajar un poco de fuerza, les da vergüenza y demás y quieren probar en casa, pues ahí tienen herramientas. Y nada, para acabar, contarte, Elsa, que nos están dando muchísimas las gracias. Las chicas GER nos están llamando, por supuesto se están acordando de cuando trabajamos para GER y diciendo que ha sido un directo muy interesante, que han aprendido bastantes cosas, que viva la nutrición y en general que ha sido muy interesante. Así que gracias a ustedes también por estar ahí. Gracias a ti, Elsa, por aceptar mi invitación. Gracias a ti, Lucian, por invitarme y por presentar esta charla, que yo al final para los directos soy un poco mandrosa, o sea, de hecho no hago mucho, porque, no sé, a veces siento que yo sola me trago, o sea, que me va bien, ¿no? Este tipo así de entrevista está muy guay, o sea, que muchas gracias, y gracias también a las chicas que nos han estado aquí escuchando, aunque ahora mismo no leo nada, pero muchas gracias, chicas, sí, un placer. Te están dando las gracias, no te preocupes. Y sí, un placer volver a verte, volver a hacer algo juntas, ya de manera individual, con nuestras empresas encabezando.
Y nada, te deseo toda la suerte del mundo, que sigas creciendo, seguimos en contacto como siempre, de todas maneras. Muchas gracias por unirte. Nos hemos extendido bastante, o sea que espero que todas las preguntas hayan sido respondidas. Si no, déjenlas en comentarios y Elsa o yo las respondemos. Y que mil gracias a todas por estar aquí. Mil gracias, Elsa. Cuídate mucho. Espero encontrarme contigo alguna vez cuando vaya a Hombre, Barcelona espero que o sí. tú a Londres. Yo tengo pendiente ir a Londres, o sea que algún día, algún Pues día. aquí tienes una guía cuando tú quieras. Y Genial, pues nada, un muchísimas abrazo gracias. enorme. Un Cuídate mucho. abrazo. Gracias. Un Chao, beso. chao. Chao, Un chicas. beso. Adiós.